Ahora nos vamos a poner en el lugar de los otros, pero nos vamos a poner en el lugar de las hadas, que es el tema que nos trajo nuestro amigo Benjamín, magníficamente elaborado a través de diapositivas, que ustedes ya la van a ver en línea. Y espero que les guste. Así es que, estimado Benja, por favor, hacen una introducción mientras yo comienzo a buscarte las diapositivas. Por favor. Perfecto, y Toto. Bueno, les contaré que, bueno, seguimos con el tema de los seres elementales. Hoy día ya es como la segunda o tercera parte. La verdad es que tratamos de seguir yo que hago los afiches trato de seguir más o menos un orden para que no se pierdan tanto los amigos que nos ven. Pero queríamos como desglosar un poquito más estos elementales que hablamos en el programa anterior, así como bien general. Y en especial las hadas para mí son súper importantes porque de alguna forma al vivir entre tanta naturaleza es imposible no sentir que hay algo más. A pesar de que tú no las puedas ver, a lo mejor como una entidad física, que sí probablemente lo sean, eh, yo por lo menos particularmente siento que han estado siempre presentes en mi vida. De hecho, siempre decíamos a mi mamá, con mi hermano, le decíamos que ella era un hada porque hacía magia. Magia con la comida, magia con los recursos de la casa y siempre lo hizo bastante bien, así que son muy cercanas para mí. Y el personaje que a mí me encanta de todos los personajes es el hada Tinkerbell o Campanita, como bien se la Ese conoce nombre acá tenía en mente, en, Campanita, como la la más famosa de las campanita, hadas. famosa el hada, po. Pero en general, mira, estaba viendo en este libro que les mostré la semana pasada, se los voy a mostrar de nuevo, se llama El libro de las hadas, y acá está. Esta es la portada. Oye, qué bonito. Oye, es hermoso este libro, yo de verdad que saqué todo el material de acá porque es como les decía, es un manual prácticamente de cómo entender las cosas que están en otros planos. Y los escritores son Brian Front y Alan Lee, que les decía ahorita que eran unos hippies así, barbones, como medio. Este libro es como los años 70, de hecho, el tipo de ilustraciones es bien como de esa época. Han hecho un trabajo excelente para explicar específicamente toda la cultura de las hadas en el país de Gales. Ahora, el libro se llama El libro de las hadas porque se ocupa, por lo menos la gente que entiende más de esto, como genérico el término hada, ya donde caben las sirenas, los duendes, los otros seres que pertenecen a los otros elementos, los otros elementales. Cabrían todos dentro de esta denominación hadas, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer ahora es leerles más o menos como el prólogo del libro, que está muy interesante y además nos describe y nos da pequeñas luces de dónde vienen estos seres y cómo es el lugar que nosotros conocemos como, a ver, tiene hartos nombres, podría ser el plano astral o ¿cómo le llamamos en la divulgación generalmente a este lugar? 4D de repente El le bajo llaman. astral también. El tema es que, claro, lo que nosotros sabemos por la divulgación es que estos seres se encontrarían como en un plano intermedio, como en la entrada, como que no están de pleno ahí y a veces es más fácil coincidir con ellos en este plano físico también. Es como que están allá y están acá y tienen la capacidad de modular su frecuencia, entonces pueden estar en ambas partes, a diferencia de nosotros que nos cuesta un poco más. Benja, Y cuéntame. Benja, perdón, es que me acuerdo que la semana pasada no estuviste hablando sobre los duendes y te remitiste a unas conversaciones que tenían los contactados Robert y Gocha con Atena, me parece, Así es, en donde hablaban que estos seres no se podían ver a simple vista, pero tú podías ver los pasitos en la exacto, arena, en distintas superficies. Y así también, por es. ejemplo, Atena reconoció que no podía verlos a simple vista, sino que utilizaba la tecnología de la SUSI, de su Ajá, nave espacial, porque ella exacto. los detecta por los cambios de frecuencia, de los cambios de la gravedad que se genera en torno a ellos. Pero chicas como la Yasky sí los puede ver porque tiene una percepción aún más elevada. Entonces todo tiene que ver con el asunto de percepción que tenga cada persona. Uno puede tener Exacto. un amigo o uno mismo podría ver ese tipo de seres, como tú bien describiste la semana pasada por el duende, y están ahí, pero muchas veces no los vemos, pero eso no significa que no existan. Así No que eso significa quería que no compartir, exista. amigo.
Súper, y mira, qué bueno que me comentaste eso, porque te iba a comentar algo que lo voy a leer ahora también, pero estos seres son bastante particulares porque, como yo siempre digo, cuando me refiero a las brujas o a estos seres, en especial los elementales, son es difícil definirlos como buenos o malos. Entonces, muchas veces ellos no tienen la misma forma de pensar y sobre todo de sentir, como lo voy a explicar ahora acerca de nosotros. Entonces, es curioso porque si bien es cierto que va a depender de la frecuencia que tengamos nosotros para poder tener un encuentro con estos seres, muchas veces ellos eh, hacen que personas que no tienen nada que ver, que no necesariamente tienen la frecuencia alta, los vean e interactúan con ellos. Pero en esos casos es porque a las hadas les sirve esa persona para sus propósitos. Así que ahora se los voy a Mm, leer. interesante. Interesante. Ok, entonces estamos, hadas. Y les voy a volver a leer la pequeña cita del video del Sistema Solar de Despejando Enigmas del 2019, donde Svaru Erra dice, si puedes pasar a la siguiente o subirla. ¿Quedó en PDF o en...? Mira, me pasaste el PDF y ahora estoy ¿Ya? viendo que lo está leyendo. Eh, Ah, perfecto. Súper bien Así que entonces. la Ahora lo gente lo hice está con... viendo en grande, así que te lo voy a agrandar. Genial, Ahí, ahí. genial. Súper. Ok. Y dice Svaruderra, en ese momento dijo, hay un sinnúmero de seres según qué densidad. No los nombraré al ser tantos, pero son los que aparecen en las sagas de duendes, trolls, hobbits, hadas, sirenas, tritones, entre otros. Esta cita la puse la semana pasada, pero quería volver a repetirla porque me parece un buen encabezado para la serie. Si puedes pasar a la siguiente, Vitoto. Y acá les pongo una imagen sacada de este libro, y es un extracto del libro Hadas, del mundo del país de las hadas, de Brian Fromm y Alan Lee. Así que si lo encuentran por ahí en internet, se los recomiendo porque es un libro excelente con unas ilustraciones realmente fascinantes. Hay otros libros en internet que he encontrado de estos mismos temas, pero creo que este es por lo menos para mí el más completo y el más claro y el más entretenido. Así que bueno, hoy día no puse tantas fotos, puse sí más texto, pero les voy a ir leyendo. Si puedes pasar a la siguiente diapositiva, Víctor. Ok. Nota sobre el uso de la palabra hada. La palabra hada procede del latín fata, derivada a su vez del fatum, el hado, el destino, que en el medioevo fue considerado una diosa. Igual procedencia tiene el término fée, francés, del que se derivaron las palabras inglesas fay y fairy, que han sufrido después variaciones en su ortografía. Fiery, fiery, fairy, tairy y fairy. Perdón por la pronunciación, en el original de este libro, la palabra fairy hace referencia al mundo de las hadas como entidad, a un lugar geográfico, y es también un adjetivo para describir sus atributos, adjetivo que en el español se convierte en feérico, como por ejemplo música feérica o de las hadas. En la presente versión se le da el nombre de hadas a ciertos seres diminutos, por lo general de especie femenina, que habitan en ese país. La siguiente imagen, ahí hay unas imágenes bien bonitas. Me da la sensación de que el dibujante tomó como modelos algunas niñas y sobre ellas les puso alitas, pero si se fijan el pelo es así muy de los años 70. Así que me calza, digamos, con que de esa época el libro. Si puedes pasar al siguiente. Ahí estamos. Es una nota sobre terminología. La nomenclatura del país de las hadas es difícil. Dice, las mismas especies pueden tener nombres diversos según la religión, según la región. Los ciudadanos del país de las hadas son tan variados que con frecuencia se les ha clasificado erróneamente o a la ligera. ¿Les parece conocido este fenómeno? Como que hay muchos de algo y la gente no sabe por dónde empezar. A mí me suena mucho familiar, digamos, con el tema de los extraterrestres, porque
si tú le preguntas a una persona muy Matrix o una persona que no tiene nada que ver con estos temas, probablemente va a identificar algún Zeta Reticuli, digamos, como que si fuera el único tipo de extraterrestres que hay. Ya bien sabemos que solo en este cuadrante tenemos más de 450.000 especies diferentes, razas diferentes. Entonces pasa un poco lo mismo con las hadas, son muchos tipos diferentes que se van fundiendo unos con otros y no hay un límite claro entre uno y otro. Son esos pequeños detalles de este libro que hacen que me guste tanto, porque se condice muy bien con la divulgación TGTA. Continúo. Una especie se funde con otra, por lo que resulta difícil determinar con precisión dónde termina un duende y dónde comienza un trasgo. ¿Y qué decir de las mudables hadas? Con una forma pueden corresponder a una categoría, con otra a una totalmente distinta. Por consiguiente, no hay ninguna regla lógica que pueda aplicarse a la terminología ni, en rigor, a ningún otro aspecto de las hadas, porque es una ley en sí misma. Haremos cuanto sea posible por aclarar la cuestión con los hechos de que disponemos. La siguiente imagen, mira, hay dos, dos láminas súper bonitas. Una es la que ocupé para Benja, la portada. Cuéntame. ¿sabes lo que te iba a decir ahora apreciando tus imágenes? Es que, bueno, no sé en qué se habrá basado el autor de las mismas, pero si es que está canalizando, puede ser que él efectivamente esté apreciando la verdadera forma de un rostro de un hada. Porque, a ver, nosotros todos lamentablemente caímos en la influencia de Disney. Y me refiero yo Exactamente. a que el tipo de dibujo que realiza Disney siempre trata de humanizarlo todo. Ajá. Por ejemplo, las Una sirenas, tetera. sí. Por ejemplo, me acordé de la sirena a propósito de la conversación que sostenía el sábado pasado con MDF, hablando de la sirena. Entonces, claro, Ariel, la sirenita, tenía un rostro de una niña Claro, humana, claro, bastante claro. bonita ella. Y hubo quejas ahora, por ejemplo, ahora con la nueva película live action de Disney sobre la Sí. sirena, porque mostraron, bueno, ahora la actriz es una actriz ya más morena, ¿ya? Ujú. Entonces decían, oye, las sirenitas tienen que ser blanquitas de pelo rojo, No, como Ariel. Pero si la gente supiera el verdadero aspecto de la sirena, no no, andaría reclamando, no, no, para porque nada. si son seres distintos a nosotros, su morfología no tiene que ser necesariamente igual a la nuestra. De hecho, si se confunden con los bosques, como lo que estamos apreciando en las imágenes, podemos ver que no necesita, por ejemplo, tener las cejas o las pestañas Mm. humanas. ¿Me entiendes? No le es necesario, porque al contrario, esa ceja y pestaña humana la hacen ver distinta al resto. Para mí me da la impresión que buscan mimetizarse un poquito. Entonces, Exacto. Sí, sí, al sí. mimetizarse, los ángulos de la cara, la oreja y todo, parece, con la ala extendida, parece incluso como una mariposa, Claro, claro. como un ser que tú, por ejemplo, de lejos no lo apreciarías, ¿me entiendes? Me ha Entonces, pasado, me Vitote, pasa eso que al ver parece. estas imágenes. Claro, es que me ha pasado, fíjate que de repente como que estoy viendo algo en el jardín y me parece ver como un rostro o una figura como de uno de estos seres, pero cuando me acerco eran unas hojas, por ejemplo, o unas flores, ¿cachai? Es como que y uno siente la presencia, ellos están, lo que pasa es que son de energía, entonces están pudiendo manifestarse en la forma que ellos deseen, y si desean manifestarse a través de confundirse con las plantas, perfecto, eso es lo que ellos hacen. De hecho, Eric ha visto varios acá, incluso pensó que era uno de los gatos en alguna oportunidad, pero lo miró bien y dijo, no, era los ojitos negros, así como picarones, como lo describen las taijetianas, pero no era el gato, era otra cosa. Así que acá hay mucho, se siente. Así que, bueno, continúo. Y ahora les voy a leer el prólogo a modo de presentación. Decimos a modo de porque no hay en verdad introducción ninguna al mundo de la ilusión. Es decir, nadie podría presentarnos a las hadas. Lo cierto es que puede que os acepten como formando parte de su mundo o puede que no.
Esto queda a su arbitrio de las hadas. Ciertamente, a veces se dará el caso, esto es lo que les comentaba recién, ciertamente a veces se dará el caso de que un ser humano totalmente reacio, o sea, una persona Matrix, venga a ser cautivo, es decir, cautivado del mundo de las hadas, para utilizarlo en beneficio de sus fines. Por supuesto, no estamos hablando de los fines de la persona, estamos hablando de los fines que tengan las hadas, o por alguna razón necesitan a esa persona. Como les digo, no son la idea que tenemos de Hollywood, de estas hadas así todas buenas. A veces son traviesas también. Incluso se podría decir que las hadas incluso son más complejas que los duendes porque de alguna forma cautivan por esa belleza que tienen. Entonces son más tramposillas, por así decirlo. Otras veces, por mucho que se vague sin rumbo en torno a los claros umbrosos de un bosque velado por la niebla, o se converse con la naturaleza al fondo de un jardín, entre paréntesis que se dice con error que es uno de los lugares favoritos que frecuentan las hadas, no se conseguirá más que una sensación de humedad. Sí, no necesariamente un jardín cualquiera va a tener hadas. El mío sí tiene, pero o sea, se dice que en esos lugares frecuentan estos seres, pero no necesariamente. Nuestra experiencia personal con las hadas es complicada y así ha de ser necesariamente con criaturas de carácter tan diverso y en constante modificación, esforzándonos por poner cierto orden, al menos en un tema tan polémico. Hemos explorado el mito, las tradiciones populares, el saber de las hadas e incluso la misma fantasía. Ha sido necesario tamizar toda esta masa de material así acumulado para reducirlo a dimensiones prácticas. Nuestro libro se divide pues en varias categorías, de lo imaginario, cuando ha sido posible, y en diversas clases de experiencias fantásticas. Acá tengo más láminas, si se fijan, esas alitas parecen como envejecidas. Y Toto, si puedes poner la otra ahí, Ahí mira. está. Fíjense las caras que han descrito. No son la helada campanita, tienen otras facciones, tienen otras formas. Algunas tienen cola, sus alas parecen ramitas, parecen hojas. Lo que decía Vitoto, se mezclan y se confunden con la naturaleza. Y creo que se trata un poco de eso también. Si puedes pasar a la siguiente, Vitoto. Pero una cosa debe quedar muy clara aquí. La verdadera experiencia fantástica es muy distinta de esa visión general de lo imaginario, compuesta con multitud de literatura sentimental, con legiones de inevitables y eternos finales. Aquí está haciendo claramente una referencia a Hollywood y a la industria del cine, como a Disney, como nos han mostrado estos seres. El mundo de Érase una vez, con ser encantador y por mucho que lo valoremos, no es el verdadero mundo de las hadas. Las hadas representan el poder, un poder mágico, incomprensible para los humanos. Ellas son criaturas extrañas, con unos valores y una ética muy alejados del género humano. No piensan, y lo que es más singular, no sienten como los humanos. Esta es precisamente la esencia de su envidia de los mortales, ojo, y el origen de gran parte de las inquietudes que causan. Esto me hace recordar algún texto que leí alguna vez de la señora mayor, ustedes saben de quién hablo, donde La ella, que le pasó un dato a Robert importante. exactamente, y ella explicaba en uno de sus textos y en uno de sus videos que los seres extraterrestres no van a tener la forma de pensar que tenemos nosotros, que, bueno, esto fue mucho antes de lo que ya sabemos y lo que ya conocemos de la divulgación, pero que no esperáramos que ellos reaccionaran o pensaran como nosotros, porque no son humanos, ¿me entienden? Muchas veces nosotros entendemos las cosas desde nuestro punto de vista muy humano y las cosas no son así afuera. Y ahora bien lo sabemos,
ya que estamos un poco más claros de cuál es nuestra situación en este planeta. Pero es eso, no esperar que otros seres que no pertenecen a nuestro reino se comporten de la misma manera o que tengan la misma lógica que tenemos nosotros, porque son de otros reinos. Y bien sabemos por Mari y por las chicas que en otros reinos hay otras leyes. Aún así, en el reino astral, en todos los planos, son leyes diferentes. Todo. Claro, porque todo va Distintas dependiendo, frecuencias. Benja, de cómo tú veas el mundo, cuál es tu enfoque. Entonces, Exacto. nuestro enfoque, por ejemplo, como humano, está muy ligado a esta Matrix, eh, en trabajar, por ejemplo, o en salir, entre comillas, divertirse con los amigos, o leer, o ver televisión, o descansar, o si es que vas a la naturaleza, vas de paseo, por ejemplo. Pero Claro, ellas claro. no, pues, ella tienen otra visión porque ese es su hogar. Exacto. Entonces, ellas tienen como la visión quizás más cercana a ellas de los pajaritos, por ejemplo, Así o es. de las mariposas. Entonces, Exacto. otra la visión. Entonces, ellas ven los posibles peligros que pueden tener. Entonces, su mente está en otra, está en ese nivel. No andan preocupados Exacto. de nosotros de otras cosas. Por eso es que tenemos esas Así es. diferencias. Claro, sí es que funcionamos con... Además, piensa que nosotros entendemos lo que nos rodea según las capacidades de percepción que tenemos. Entonces, si nuestros 5 sentidos son limitados, obviamente lo que existe para nosotros va a ser lo que podemos ver, escuchar, oler, probar y tocar, pero el resto, y no porque nosotros no tengamos la percepción dentro de ese rango, va a significar que no existe. Entonces, por ahí parte. Pero interesante Ujú. empezar a sacarse empezar a desaprender para aprender y ver estos puntos de vista. Bueno, haciendo referencia a lo que comentábamos recién de la empatía y de ser capaz de ponerse en el lugar del otro. Ahora, para nosotros como humanos es difícil ponernos en el lugar de un extraterrestre o un ser elemental porque no tenemos la comprensión de cómo funciona su mundo o lo que ellos perciben. Pero ahora gracias a la divulgación y a libros maravillosos como este, podemos tener una vaga idea para poder entendernos y para poder entenderlos y tener una mejor relación con ellos, porque inevitablemente están y existen y siempre han estado, están de antes que nosotros, como lo decía Víctor. Le guste Así o no que, le guste, están ahí. exactamente. Así que, bueno, continúa, mira, y acá precisamente hace referencia a lo que hablamos. Dice, porque las hadas son criaturas de la materia prima de la vida y van sin cesar atraídas hacia todas las formas de la facultad creadora y sobre todo hacia los momentos de gran emoción en los que tratan de participar poetas, artistas, escritores, escultores, tejedores, músicos y demás. En rigor, todas las artes se reconocen deudores de una fuerza no identificable, invisible, caprichosa, sensible, delicada, esquiva y poderosa, que se llama inspiración o musa, y que por lo general es irresistible cuando se presenta. No es ninguna coincidencia que sean estas también las principales características de las hadas. Por ello, se ha considerado por ello se ha de considerar estas infinitamente valiosas. Sí, en el fondo lo que está explicando es haciendo como un paralelo entre la inspiración, como de alguna forma dando una materialización en estos seres a toda esta inspiración que cuando viene, bien lo sabemos los artistas, es inevitable, te atrapa. Cuando tienes una idea, cuando se te ocurre algo, cuando se te ocurre crear algo, no puedes resistirte. Yo de verdad, muchas veces me veo de vacaciones, por ejemplo, y queriendo hacer unas mechas, por ejemplo, de mi trabajo, ¿cachai? Porque a mí me gusta, es mi arte, me inspira, entonces eh, cuando la inspiración viene, hay que dejarla fluir, ¿no? Si puedes pasar a la siguiente, Vituto. El país de las hadas es un mundo de misterioso encanto, de cautivadora belleza, de enorme fealdad, de insensible superficialidad, de humor, malicia, júbilo e inspiración, de terror, risa, amor y tragedia.
es mucho más rico de lo que por lo general nos induce a creer la literatura y es además un mundo en el que hay que penetrar con suma cautela, pues no hay nada más que enoje, no hay nada que enoje más, perdón, no hay nada que más enoje a las hadas que unos seres humanos que se mueven curiosamente por sus particulares dominios como turistas malcriados. Por eso, marcha con suavidad. Cuando la recompensa es fascinante, los peligros son verdaderos. Lo que hablábamos recién, los humanos somos extremadamente bulliciosos, extremadamente coloridos. ¿Ustedes se acuerdan, o si alguien vio la película Avatar, cuando llega este soldado dentro de su avatar y tiene el encuentro con esta mujer que lo guía por esos árboles gigantes? Yo recuerdo que ella lo retaba mucho y le decía, eres torpe, le decía, eres como un niño, eres como un bebé que no sabe controlar el ruido que mete, las pisadas, lo invasivo. En alguna oportunidad he tenido la sensación de estar entre la naturaleza, en comunión con la naturaleza, y ponerme haciendo este mismo ejercicio que hizo Vitoto con sus vecinos, de Sí, ponerme en eso el te iba a lugar, comentar, sí, de ponerme en de el los lugar vecinos de los, bulliciosos. claro, de los seres que están ahí. Por ejemplo, no sé, un día en un río, por ejemplo, yo observaba los pájaros, veía, no sé, los pájaros buscando cosas para comer, los bichitos, las hormiguitas llevando su comida. O sea, ellos están trabajando, están en comunidad, están haciendo lo que tienen que hacer y están en la suya. Y de repente llegamos un grupo de humanos y tiramos nuestras toallas de colores y ponemos la música y echamos humos, echamos olores, echamos eh, conversamos fuerte, hablamos a los gritos, nos reímos a carcajadas, y me imagino que para todos estos seres debe ser súper molesto. Somos muy Desagradable. invasivos, somos muy desagradables. Oye, Entonces, lo Benja, que nos dice, cuéntame, perdón, antes de dime, que dime. toque ese importante punto, es que me acordé del Popol Vuh. Cuando Mm, estuvimos hablando sobre los mayas, ¿te acuerdas? Y yo te decía que existía toda una mitología sobre el origen de los mayas. Había unos dioses mayas que crearon todo prácticamente y habían unos que estaban viviendo bajo tierra, que es como que vivían en el inframundo de los mayas. Y ese tipo de seres como que no les gustaba a los humanos porque lo encontraba muy bullicioso. Y por lo ¿Viste? mismo, o sea, andaban matando humanos porque no los Claro, soportaban. claro, Y claro. tuvieron que ir un par de gemelos a enfrentarse con ellos para poder sacarse el problema. Y si lo vemos en la literatura y en películas, vamos a ver que todos esos monstruos que están ahí como en el bosque, atacan a las personas porque la encuentran súper bulliciosa, como que es como un dolor de cabeza. Es como escuchar a una, por ejemplo, a una persona que tenga el tono de voz muy alto y hable Mm, fuerte y no, desagradable. Es como, bueno, no quería ser misógino ni esas cosas, pero es típico de que las mujeres tienen con un tono de voz más alto, bien más chillón, agudo. súper Sobre agudo. todo la mamá o la suegra. La mamá, así cuando me llamaba a mí, mi toto, pero con un Sí, tono de sí, voz sí. súper alto. Oye, me compré el pan. Claro. O Y por cuando te eso, mandan a hacer cosas. Es como que te exacto. taladra el cerebro. Sí, y te pegan el grito, pero el grito es súper agudo. Entonces, pone una copa, a ver si yo creo que se revienta. Entonces, Bueno, es un superpoder que tienen. y mira, me acordé de que se publicó un estudio, no sé, no me acuerdo qué año, Benja, pero se publicó un estudio que decía que los hombres no aguantamos mucho hablar a las mujeres. Aquí me disculpen todas las mujeres, pero hablo pero en términos súper generales, en el sentido que las mujeres tienen un tono de voz más alto. Entonces, como nosotros hablamos como más grave, el tono alto de las mujeres como que nos causa cierto malestar de cabeza. Entonces, imagínate tener una novia, una pareja con un tono de voz súper alto, que te habla, que te habla y te gritonee, no sé. Oye, pero Claro, ahí el hombre que ya se vuelve loco. Y se hizo todo un claro. estudio y demostró eso, que efectivamente el tono agudo es como una frecuencia muy, muy distinta a la que veníamos. De hecho, recuerden que cuando uno, por ejemplo, quiere sintonizarse con la naturaleza y todo el asunto, estar como en meditación profunda, lo mejor son los sonidos graves. Por eso que los tibetanos utilizan el Om, ¿me entiendes? Entonces es para Exacto, sintonizarse mejor, pero el tono alto, ojo que por mucho tiempo seguido te molesta. Entonces, exacto. y yo me Lo acuerdo, que por ejemplo, perdón, que con esto termino.
tenía Sí, un sí, primo, tenía un primo enano, o sea, chiquitito, un niño, y el cabro era, pero súper, no sé, hacía cualquier cosa, los papás no le decían nada, y gritaba, malcriado. pero gritaba como Ah, una niña, así como, pero súper alto, así el tono de voz cuando gritaba, y uno tenía que taparse el oído. O sea, sí. viajar con mi primo chico era, pero una No, tortura, como diría Shakira. terrible. Pero Sí, eso que todo te el rato. quería decir, estimado Ben. No, sí, es verdad. Te voy a decir lo que en el inicio de la relación era una melodiosa voz, con el paso de los años se volvió una tortura. No, pero suele pasar, suele pasar. Y en general el tono de voz, o sea, lo aguda que sea la voz, varía según el largo de la laringe. Entonces, obviamente una persona más alta, generalmente hombre y más o menos delgado, tienden a tener una voz bastante grave, bastante profunda porque la laringe es muy larga. En cambio, las personas bajitas tienen una voz Benja, muy aguda. eso explica el fenómeno de los niños tenores de Viena. ¿Te acuerdas tú que parece que los castraban o no? Ah, mira, con ese tema les puedo hacer un programa especial, porque ¿Ah, sí? me he visto todo ese tema de pe a pa, lo entiendo, he hecho ¿Sí? mi análisis político, es súper heavy. El tema de los castrati, en algún momento yo creo que lo vamos a tener que tocar Oh, porque vaya, vaya. es una parte importante de la cultura y de las cosas que ha hecho el cabal a través de la iglesia también. Entonces es Ujú. bien terrible, bien dramático lo que pasó en Europa, en Italia, sobre todo en esos años. Así que si les parece, podemos preparar algún Sí, programa porque de especial con ese hecho tema. existen muchas bromas entre los hombres, así como Claro, claro. que alguien reciba un golpe bajo y Claro, empieza a y hablar queda a con la huevo. voz como Mickey, como Sí. Mickey. Sí, claro, claro. Es que lo que pasa es que las características, ¿cómo se llaman? Tiene un nombre. Las características, digamos, que dependen del sexo, dependen de las hormonas que producen en este caso los testículos, que son las hormonas que hacen que el cuerpo se desarrolle masculinamente, digamos, y que la laringe se expanda y sea la Ujú. voz más grave. Entonces, claro, efectivamente lo que hacían era extirpar estas glándulas a los chicos, pero se hacía antes de que cambiaran la voz. Entonces ellos, su voz era potente, pero muy aguda. Entonces lograban hacer el registro tonal que tienen desde un tenor hasta una soprano, que son como tres voces diferentes. Entonces Vaya, vaya. eran virtuosos, pero eso les costaba una serie de complicaciones, sobre todo psicológicas. Entonces, claro, no es que por la extirpación de los testículos una persona vaya, o por un daño, vaya a cambiar la voz cuando ya adulto, ya la cambió. Pero eso lo podemos explicar más al detalle. Mire, el tema, nada que ver, nos cambiamos, Sí, pero interesante. me imagino yo que las hadas deben tener una voz muy aguda porque son muy chiquititas. Y de hecho, cuando escucho los gatos, muchas veces escucho a los gatos llorar o gritar y pienso que es un niño o alguien en la calle, porque el aparato fonador debe ser como del mismo tamaño. Entonces, depende del tamaño del aparato el sonido. Por ejemplo, no sé, una flauta dulce es bastante aguda porque es un instrumento chiquitito. Sin embargo, un fagot o una tuba es un sonido muy grave porque es un tremendo instrumento. Lo mismo con la cuerda. O sea, un violín es agudo porque es chiquitito y un cello es un sonido súper grave por el tamaño. Entonces, Oye, sí, pues, pero Benja, mira, tiene que ver con frecuencias también, además. sí, sí, sí. A propósito de eso, ¿sabes lo que se me viene a la mente? Es que el tono de voz, entre comillas, de los gatos, yo creo que se adapta, pero perfecto a nosotros los humanos. Sí, Nadie se ha quejado por un maullido de un gato, ¿me entiendes? Pero sí se ha quejado de los ladridos de un perro, claro, claro. ¿me entiendes? Porque ese es A más no poderoso. ser, a no ser que los gatos sea agosto y andan arriba del techo haciendo Ah, su... claro, ya, bueno, esa es otra cosa. Eso es insufrible. Gato enamorado es Claro, otra pero cosa. por lo menos es como en agosto nomás. Los perros ladran sin parar, sobre todo los perros Bueno. chicos. Pero se produce Ah, el mismo fenómeno, Benja, de lo que le pasa a la gente que vive en la naturaleza, que la naturaleza es tranquila, cuando alguien quiere respirar profundo, meditar, lo ideal es estar en la naturaleza. Entonces, esos seres que tú estás así es. describiendo, como las hadas, viven
pero en armonía, tranquilidad, se escuchan los pajaritos, los grillos, ¿no? Etcétera, y de repente vienen estos humanos bulliciosos acá Claro, y a las deja revolver mal. el gallinero. Es como para redondear el punto que tú estás tocando. Eso, sí, Ahora sí. porque nos fuimos, pero al final todo se conecta porque estamos hablando de frecuencias también, los sonidos son frecuencias y influyen en las ondas cerebrales de nuestro cerebro, valga la redundancia, y nos afectan emocionalmente. Entonces hay gente que va a vibrar más con los sonidos graves y gente que va a vibrar más con los sonidos agudos, o molestar también. Ujú. ¿Ya? Así que bueno. Continúo. Bueno, lo que explicaba en este párrafo básicamente es eso, que si vamos como turistas a los lugares donde probablemente hayan hadas, hay que irse con cuidado. Porque dice acá, cuando la recompensa es fascinante, los peligros son verdaderos. Más que nada está hablando ya si estamos de alguna forma entrando a este plano astral, donde ellos serían como los que están ahí como en la puerta. Ujú. Entonces, bueno, el siguiente párrafo dice, pero ya nos está faltando tiempo para correr tan deliciosos riesgos, ¿no? De conocer a las hadas. El contacto de las hadas con los seres humanos, al depender del mundo natural de estos, se limita al contraerse nuestro hábitat. Es hora, sobrada, de establecer una distinción entre el cúmulo de supersticiones y fábulas llenas de suposiciones acerca de las hadas y su realidad, de estudiar el mundo fantástico con, así lo esperamos, una amable objetividad. Esa palabra no hay. eh, Dice, insultando como es debido de su verdadero valor para el hombre. Creo que esa palabra no estaba ahí. Fue un error de la... Y bueno, en el siguiente párrafo dice, son muchos y muy diversos y con frecuencia contradictorios los mitos y las leyendas acerca de las hadas. Solo una cosa es cierta, que nada es cierto en el país de las hadas. Todas las cosas son posibles. Y por último les voy a hablar algunas cosas que se dicen sobre los orígenes de las hadas. Si puedes pasar a la siguiente diapositiva y todo. Ah, no, me confundí. Ese. Ahí, orígenes de las hadas. Desde los tiempos más primitivos, el misterio de las hadas ha sido objeto de la especulación humana. ¿Qué son las hadas? ¿De dónde vienen? La mitología escandinava relata cómo los gusanos que salían del cadáver del gigante Ymir se transformaban en elfos claros, las elfinas, y elfos oscuros. Las elfinas, que viven en el aire, son criaturas bondadosas y felices, pero los elfos oscuros, que tienen sus dominios en las regiones subterráneas, son malignos y atizonados. No sé a qué se referirá con atizonados, me imagino como rudos así. La versión islandesa cuenta, por otra parte, que hallábase, esto es una explicación un poco más religiosa. Si puedes pasar a la siguiente, Vitudo. Ahí dice, la versión islandesa de Islandia cuenta, por otra parte, que hallábase Eva lavando a sus hijos a orillas del río. Cuando Dios le habló, asustada y temerosa, escondió a los hijos que no había lavado todavía. Le preguntó Dios si estaban ahí Diosito. todos sus Diosito, y Diosito, si estaban ahí todos sus hijos, y ella le contestó que sí. Le advirtió él entonces que aquellos que le había ocultado quedarían ocultos al hombre también. Estos niños ocultos se convirtieron en elfos o hadas, y en los países escandinavos se les denominó raza Uldre. Las jóvenes Uldre son de una belleza excepcional, pero con largas colas de vaca, o bien aparecen fundidas por detrás y solo son hermosas de frente. Así responden al engaño de su origen. Esto como que se les como que Dios los castigó por haberlos negado. Ya, bueno, esto es una explicación claramente religiosa, pero debía mencionarla, por supuesto, porque tiene sus tentáculos metidos en todas partes. Si puedes pasar a la siguiente. Eh, ok, dice, en otros lugares se cree que son ángeles caídos o paganos muertos que no son lo suficientemente buenos para ir al cielo, ni lo bastante malos para tener sitio en el infierno, obligados a vivir eternamente en medio
en las oscuras regiones del reino intermedio. Y esto me parece súper interesante porque de alguna forma describe lo mismo que les comentaba recién y que nos ha descrito las chicas cuando han hablado de estos temas, que son seres que están ahí como entre medio, no alcanzan a estar en el bajo astral, pero tampoco están en el plano físico. Y esta explicación de las que he leído, para mí por lo menos, es la más lógica, es la que me hace más sentido, que están ahí en medio, pero no que son paganos muertos, por supuesto. En Devon, por ejemplo, se considera que los pixies y los espíritus traviesos son almas de niños sin bautizar. Sin embargo, estas creencias provienen solamente de la llegada del cristianismo, antes de cuya fecha no se conocía el bautismo, por lo que no puede considerarse fidedignas. El mundo de las hadas es muy antiguo y precede a muchos milenios a la cristiandad. Además, existe y ha existido en diversas formas en muchos países del mundo. O sea, yo iría siendo como un pixie, porque no estoy bautizado. Así que quedo en esa categoría como de, de ser no merecedor de ir al cielo, según la religión. Así que bueno, pues chicos, eso es lo que les tenía para contar acerca de las hadas como a modo introductorio, la verdad, porque tengo mucho material súper entretenido en este libro que lo puedo ir compartiendo después con ustedes y haciendo mi análisis, por supuesto, para relacionarlo con los temas de la divulgación, porque finalmente eso es lo que nos convoca acá y en lo que nosotros centramos nuestra investigación gracias a esta tremenda información que nos han entregado nuestras amigas. Así que bueno, les voy a dejar, hoy olvidé dejar el enlace al PDF de la semana pasada, así que Vitoto, te los voy a dejar para que los compartas con los amigos, para que puedan entrar a ver las presentaciones y el material. Y eso, con respecto a las hadas, espero que les haya parecido interesante. A mí la verdad es que el tema me fascina, lo encuentro súper mágico y para mí es algo súper real. Como decía la semana pasada, o sea, la gente piensa que pertenecen estos seres como a la fantasía o al imaginario, además, claro, como lo ven en Hollywood, pero también entendemos que con los extraterrestres pasa el mismo caso, o sea, nos muestran lo que en realidad es verdad como fantasía en la industria del cine, de las películas, para que la gente a priori lo descarte, siendo que es algo que es súper tangible, es algo súper físico, ¿ya? Aunque nosotros no podamos percibirlo, pero eso no quiere decir que no estén, vuelvo a repetir, es porque nuestros sentidos de percepción son limitados. Entonces, para mí personalmente, doy fe de que sí existen estos seres porque he tenido encuentros y he tenido la sensación de estar acompañados por ellos desde que llegué a vivir acá a la Tierra. Así que eso, por ahora. Espero que les haya gustado. ¿Hay preguntas? Muy bien, estimado Benjamín. Ya vamos a estar leyendo los comentarios del público ahí en el chat. Sí, solamente señalarte que a mí el tema de las hadas específicamente no me había llamado la atención antes, en el sentido de que pensé que todas eran como campanitas, ¿me Claro, entiendes? claro, Después, claro. claro, cuando la taigetiana y las varonianas estaban hablando de estos seres elementales, dije, oye, aquí hay algo. Entonces, me da la impresión, claro, que tienen como el mismo tenor que los duendes, que los elfos, como Exacto. vamos a ver a continuación, que nosotros, claro, por cultura popular, pensamos que son personas amigables, buena onda, pero hemos estado viendo que cada uno tiene su carácter. Entonces, Ujú, si tú pasas a llevar su entorno, se pueden molestar claramente. Y exacto. la cultura popular ha estado mostrando las hadas como hadas madrinas, como que andan con su varita mágica y con su varita mágica le cambian el vestido, por ejemplo, a la Cenicienta, Claro, ¿cierto? claro, claro. Entonces es como, y le muestran esto a las niñas especialmente. Entonces las niñas como que ven como en algo mágico a las hadas, esperando que venga esa hada madrina y Y cambie de su situación soluciones. social, le solucione todo. Es como el genio de Aladino, vendrían siendo las hadas, Claro, pero pensando en las niñas, por ejemplo. ¿Me entiendes? exacto. Entonces yo creo que igual le hace un mal a las chicas de la cultura nuestra, Tener porque ese piensan concepto. que van a tener a alguien que les va a ayudar en todo momento y ellas no se van a esforzar. Lo veo de Exacto. esa manera.
Lo mismo con todo, pues, Vito. Lo mismo con ¿Sí? la religión, lo mismo con el tema extraterrestre, o sea, que venga alguien y nos ayude. ¿Me entendí? Así como que venga alguien de fuera y me solucione esto por el arte de magia. Y creo que la magia va más allá de que alguien tenga una varita y pueda hacer algo. Creo que va, para mí existe indudablemente la magia, pero lleva todo un proceso y un conocimiento y una sabiduría asociada a eso. Lo mismo hemos visto con los largos periodos de entrenamiento de los nahuales, por ejemplo, o de los brujos, o de los hechiceros. Eh, Eso, y lo que te iba a comentar, que claro, por ejemplo, Hollywood nos muestra estas hadas así como súper buenas, pero tampoco disimulan mucho, por ejemplo, en las características que le han otorgado, por ejemplo, a personajes como esta Campanita, porque ella tampoco disimula mucho un carácter bastante infernal que tiene. Que como a mí me gusta, la he visto en bastantes actitudes así como de tóxica, como media celosa, como media intrigante, vengativa. Y sí, pues son un poco así porque no tienen por qué seguir los mismos patrones de ética y de funcionar que tenemos los humanos. Así que lo que, lo que funciona en un reino, en el otro no tiene por qué ser exactamente igual. Así que eso, Pero quizás la verdadera Campanita diga, todo esto son patrañas. Yo no soy así, soy amorosa", va a decir claro. Campanita. Y pobre de ti que no pienses lo mismo.